El libro de los Hechos nos habla de un evento extraordinario. Ocurrió en Jerusalén, 50 días después de la resurrección de Jesús. Los discípulos estaban reunidos, llenos del Espíritu Santo. De repente se escuchó un sonido como de un viento fuerte y violento. Llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces sucedió algo aún más asombroso. Aparecieron lenguas como de fuego, se posaron sobre cada uno de los discípulos, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba la capacidad de hablar. Este evento, conocido como Pentecostés, marcó la poderosa llegada del Espíritu Santo. Transformó a los discípulos y les dio el poder para compartir las buenas nuevas de Jesús. El sonido del viento y la visión del fuego atrajeron a una multitud. Gente de muchas naciones había venido a Jerusalén para la fiesta. Se asombraron al oír a los discípulos hablar en sus propios idiomas. Cada persona escuchaba su propia lengua materna. Algunos estaban asombrados y perplejos. Otros pensaban que los discípulos estaban borrachos. Pero Pedro explicó que estaban llenos del Espíritu Santo, tal como Jesús había prometido. El término lenguas en la Biblia se refiere a idiomas. En Pentecostés, los discípulos recibieron la habilidad sobrenatural de hablar en idiomas que nunca habían aprendido. Esta fue una señal para los incrédulos que estaban presentes. Les mostró que el mensaje de Dios era para todos, sin importar su idioma o cultura. El propósito de hablar en lenguas en Pentecostés era claro. Era una señal poderosa para la multitud incrédula. Demostraba el poder de Dios y la universalidad de su mensaje. La capacidad de hablar en otros idiomas permitió a los discípulos comunicar el Evangelio a personas de muchas naciones diferentes. Esta efusión inicial del Espíritu Santo marcó el comienzo de la Iglesia cristiana. El don de lenguas fue una señal del poder y la gloria de Dios. También tuvo un propósito práctico. Permitió a los discípulos compartir el Evangelio con un grupo diverso de personas. Este evento destaca la importancia de comunicar el amor de Dios de una manera que la gente pueda entender. La reacción de la multitud a este evento fue una mezcla de asombro y escepticismo. Algunos se maravillaron y creyeron en Jesús, otros dudaron y se burlaron. El apóstol Pablo abordó el uso de los dones espirituales, incluyendo el de lenguas, en sus cartas a la iglesia de Corinto. Los corintios estaban muy entusiasmados con los dones espirituales, pero no siempre los usaban de una manera ordenada o útil. Pablo proporcionó pautas para el uso adecuado de estos dones. Sus instrucciones enfatizaban la importancia del amor y el orden dentro de la iglesia. Pablo enfatizó que todos los dones espirituales, incluyendo el de lenguas, son dados por el Espíritu Santo. Escribió acerca de estos dones en 1 Corintios capítulos 12 al 14. Estos dones son dados para el bien común. Esto significa que están destinados a edificar a toda la iglesia, no solo al individuo. Pablo reconoció que hablar en lenguas era un don genuino del Espíritu, pero también vio el potencial de que fuera mal utilizado. Le preocupaba que algunos corintios estuvieran poniendo demasiado énfasis en las lenguas. Incluso lo veían como una señal de superioridad espiritual. Pablo advirtió contra el uso de lenguas de una manera que fuera disruptiva o confusa durante los servicios de la iglesia. Hizo hincapié en que todo debía hacerse de una manera que diera gloria a Dios y edificara a la iglesia. Pablo creía que el propósito principal de los dones espirituales era edificar la iglesia. Enseñó que cuando se usaban correctamente, las lenguas podían servir como una señal para los incrédulos. Eran una demostración del poder de Dios. Sin embargo, el mayor énfasis de Pablo estaba en la importancia de la profecía. Creía que la profecía, que él definió como hablar las palabras de Dios directamente a las personas, era más valiosa para edificar la iglesia. La profecía edificaba, alentaba y consolaba a los creyentes. Pablo enseñó que si alguien hablaba en lenguas, debía haber una interpretación. De lo contrario, el mensaje se perdería para los oyentes. La interpretación de lenguas haría que el mensaje fuera comprensible para todos los presentes. Pablo comparó el hablar en lenguas sin interpretación con alguien que toca un instrumento musical sin ninguna melodía. Dijo que solo sería ruido. Quería que todo se hiciera de una manera que honrara a Dios y edificara a la iglesia. Sección 5. Cuando las lenguas dividen, abordando malentendidos.
Pablo abordó una preocupación particular sobre el uso de las lenguas en la iglesia de Corinto. Estaba causando división. Algunas personas estaban usando el don para elevarse por encima de los demás. Se jactaban de su capacidad de hablar en lenguas. Esto creó un sentido de orgullo y competencia dentro de la iglesia. Pablo les recordó a los corintios que hablar en lenguas no era una señal de superioridad espiritual. Enseñó que el amor, no los dones espirituales, era la mayor virtud. Las enseñanzas de Pablo sobre los dones espirituales enfatizan la importancia de la unidad y el amor dentro de la iglesia. Animó a los corintios a usar sus dones de una manera que promoviera la armonía y el entendimiento. Los instó a usar sus dones de una manera que beneficiara a toda la comunidad. Las enseñanzas de Pablo proporcionan una sabiduría eterna para la iglesia de hoy. Sección 6. Profecía y lenguas, sopesando su importancia. Pablo comparó el don de lenguas con el don de profecía. Explicó que la profecía era el don mayor, porque edificaba a la iglesia directamente. La profecía proporcionaba mensajes claros y comprensibles que fortalecían la fe de los creyentes. Si bien las lenguas eran reconocidas como un don legítimo, Pablo enfatizó que la profecía era más beneficiosa para el crecimiento y la madurez de la iglesia. Destacó la importancia de buscar dones que edificaran a otros y contribuyeran al bienestar general de la comunidad. La comparación de Pablo entre lenguas y profecía no pretendía disminuir el valor de las lenguas por completo. Reconoció que las lenguas podían servir como una señal para los incrédulos. Sin embargo, dentro del contexto de la iglesia, Pablo creía que la profecía tenía un papel más prominente en el fortalecimiento de la fe y la comprensión de los creyentes. Las instrucciones de Pablo subrayan la importancia de priorizar los dones que benefician directamente a la iglesia. Sus enseñanzas animan a los creyentes a buscar dones espirituales que edifiquen, exhorten y consuelen a sus hermanos en la fe. Sección 7. Lo perfecto. Vendrá. Las lenguas y los últimos tiempos. En su primera carta a los Corintios, Pablo hizo una declaración significativa sobre la naturaleza de los dones espirituales. Escribió: "El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará". Este pasaje, a menudo llamado el capítulo del amor, sugiere que ciertos dones, incluyendo el de lenguas, eventualmente cesarán. Las palabras de Pablo han generado mucho debate entre los teólogos con respecto a la duración de los dones espirituales. La declaración de Pablo implica que llegará un momento en que estos dones ya no serán necesarios. Esto ha llevado a algunos a creer que el don de lenguas cesó después de la era apostólica. Otros interpretan las palabras de Pablo en el sentido de que la necesidad de las lenguas disminuirá a medida que nuestra comprensión del plan perfecto de Dios se desarrolle. Si bien existen diferentes interpretaciones con respecto al cese de las lenguas, el mensaje central de Pablo en este pasaje es claro: el amor es el don más grande. Perdurará mucho después de que las profecías se hayan cumplido y el conocimiento se haya perfeccionado. La cuestión de si el don de lenguas sigue activo hoy en día es un tema de debate continuo entre los cristianos. Algunas denominaciones creen que las lenguas son una señal del bautismo del Espíritu Santo y que todavía se dan hoy en día. Otros creen que el don de lenguas fue principalmente para la iglesia primitiva. Creen que era una señal para autenticar el ministerio de los apóstoles. Independientemente de la postura de cada uno sobre la continuación de las lenguas, es importante recordar que el Espíritu Santo sigue activo en el mundo. Continúa obrando en la vida de los creyentes, guiándolos, consolándolos y dándoles poder. El Espíritu Santo guía a los creyentes de diversas maneras. Habla a través de la Biblia, a través de la oración y a través de la sabiduría y el discernimiento que imparte. Tengamos o no la experiencia del don de lenguas, la clave es estar abiertos a la guía del Espíritu Santo en todos los aspectos de la vida. Es esencial abordar el tema de los dones espirituales con humildad, reconociendo que Dios distribuye los dones según su voluntad soberana. El enfoque siempre debe estar en buscar al dador, no solo los dones. En la búsqueda de los dones espirituales, es esencial mantener un corazón de humildad y buscar al dador más que a los dones mismos. Si bien el deseo de dones espirituales es natural, es crucial recordar que Dios distribuye los dones de acuerdo con su voluntad y propósito perfectos. La Biblia enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios.
Él es la fuente de todas las bendiciones espirituales. Cuando nos enfocamos en buscar a Dios mismo, nos alineamos con su voluntad y abrimos nuestros corazones para recibir los dones que Él desea darnos. La búsqueda de los dones espirituales nunca debe convertirse en una fuente de orgullo, división o competencia dentro del cuerpo de Cristo. En cambio, debe fluir de un profundo deseo de servir a Dios y a los demás. Debe fortalecer la unidad y el amor dentro de la Iglesia. El Espíritu Santo distribuye dones espirituales para equipar a los creyentes para el servicio. Les da poder para ser sus testigos y para edificar la Iglesia. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, podemos confiar en que Él nos proveerá los dones que necesitamos para cumplir su propósito para nuestras vidas. La cuestión de si el don de lenguas sigue activo hoy en día sigue siendo un tema de diversas creencias y prácticas entre los cristianos. Algunas denominaciones e individuos creen que las lenguas son un don continuo del Espíritu Santo, disponible para los creyentes hoy en día. A menudo citan pasajes bíblicos y experiencias personales como evidencia. Otros sostienen la opinión de que el don de lenguas fue principalmente para la era apostólica, sirviendo como una señal para autenticar el ministerio de los apóstoles y el mensaje del Evangelio. Creen que la evidencia bíblica sugiere que las lenguas cesarían o se desvanecerían a medida que la Iglesia madurara. A pesar de los diferentes puntos de vista, es crucial abordar el tema con respeto y gracia. El diálogo y la comprensión son esenciales, incluso cuando existen desacuerdos. Es importante evitar juzgar o condenar a otros en función de sus creencias o experiencias relacionadas con los dones espirituales. El enfoque debe permanecer en los principios centrales de la fe cristiana, el amor a Dios y el amor a los demás. Estos principios deben guiar nuestras interacciones y moldear nuestra comprensión de los dones espirituales, independientemente de nuestras convicciones personales. En medio de las discusiones sobre los dones espirituales, es importante recordar que el don más grande de todos es el amor. Esta verdad eterna trasciende el tiempo y las fronteras culturales. El apóstol Pablo describe con elocuencia la supremacía del amor en 1 Corintios 13, un pasaje a menudo llamado el capítulo del amor. Pablo escribe: «Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, pero no tengo amor, nada soy». 1 Corintios 13, 1 al 2. Las palabras de Pablo sirven como un poderoso recordatorio de que el amor debe ser el factor motivador detrás de todo lo que hacemos, incluyendo nuestra búsqueda y ejercicio de los dones espirituales. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor es un don que siempre es relevante, siempre es necesario y siempre está disponible para nosotros. Es un don que trasciende el tiempo y las circunstancias, uniéndonos como seguidores de Cristo y reflejando la naturaleza misma de Dios. Al navegar por las complejidades de la vida y la fe, esforcémonos siempre por vivir el don eterno del amor.